Mira, como a criterio personal, a criterio de nosotros, creemos que es debido principalmente a tres razones. Una de ellas, que yo creo que es una de las más importantes, la irresponsabilidad social. Eh, bueno, y eso no solo nosotros, sino esto está ocurriendo a nivel país. Creo que existe aún mucha irresponsabilidad social y en nuestra comuna ha habido mucha irresponsabilidad social este último tiempo. No se han cumplido los aislamientos, a lo mejor los distanciamientos sociales de la mejor forma posible. Eh, y esto debido a que ha habido cierto grado de seguridad por parte de la comunidad en el sentido de que como nos vemos como una comuna más pequeña, a veces creemos que estas crisis no nos van a alcanzar a nosotros también. Y esta seguridad que se dio en un principio por un control sanitario que teníamos en la comuna implementado en las entradas de Coyipulli por Cinco Sur y por la ruta Angol. Entonces como que la comunidad se sintió medianamente segura y no habíamos tenido una gran cantidad de casos. Pero como te comentaba, yo creo que eso es una de las razones, la responsabilidad. La segunda razón pasa principalmente por un aumento de testeo. En este minuto nosotros en Coyipulli tenemos un aumento de testeo a través de las muestras de hisopado nasofaringeo, las muestras de PCR, debido a que no solo el hospital de Coyipulli está tomando PCR, sino también el departamento de salud. Y además de eso, nosotros como departamento de salud aquí en Coyipulli comenzamos mucho antes que todos en la provincia de Mayeco a tomar PCR por búsqueda activa. La búsqueda activa es como un plan que implementó el gobierno, el Ministerio de Salud, con la intención de hacer testeos masivos para poder identificar con mayor facilidad casos positivos. Entonces nosotros comenzamos cuando estaba el borrador, se mandaron los borradores desde Santiago y nosotros partimos desde una haciendo búsqueda activa. Por ende, ese también es un factor, una razón de por qué hayan aumentado casos positivos o casos en la comuna, es porque tenemos una mayor capacidad de testeo. Ahora sí, la positividad que nosotros tenemos en la comuna es bien alta, es bien alta. Y la tercera razón pasa principalmente por la condición de vulnerabilidad de la comuna. Coyipulli es una comuna muy vulnerable, que presenta muchos riesgos sociales. Asociado a eso también hay muchas determinantes sociales que posibilitan estados de salud y enfermedad. Entonces, en este minuto, como somos una comuna muy vulnerable, la gente requiere de estar constantemente en actividades laborales para poder tener alimento diario. Coyipulli es, como te explicaba, una comuna muy vulnerable. Entonces, también ese puede ser una de las razones en que tengamos un aumento de casos positivos. Claro, la verdad es que llama la atención porque además Coyipulli de alguna manera está un poco aislado en orden a que su comunidad, por lo menos lo urbano, está resguardada. Sin embargo, me da la impresión de que no ha habido la capacidad también de sus habitantes en el ámbito urbano de mantener los resguardos. Hay, por ejemplo, la mascarilla de uso normal, se mantienen las distancias sociales o eso ya es difícil, la gente no lo comprende muy bien. Mira, lo de la mascarilla ya está como concientizado, porque hay una ordenanza municipal asociado. O sea, fue una de las estrategias que se abordó a nivel municipal, a través de una ordenanza, el uso obligatorio de la mascarilla. Y bueno, el distanciamiento es un poco más complejo manejarlo, la verdad. Tenemos un solo banco, un banco que fue siniestrado, estuvo quemado, entonces habilitaron unos modulares ahí, entonces se hace mucho más complejo para la gente hacer sus trámites. Entonces ahí encontramos mucha gente aglomerada, pero es más complejo hacer distanciamiento social, la verdad. Pero la mascarilla ya es algo que está bien concientizado y como te explico, hay una ordenanza municipal, entonces el uso de la mascarilla es obligatorio. Bueno, tú decías que aquí tenemos harta ruralidad, pues la verdad es que tenemos un gran porcentaje de ruralidad y tenemos una alta dispersión geográfica. Nuestra dispersión geográfica es súper altísima, para que tú entiendas, no sé si han visto como en el mapa, Coyipulli se encuentra en un extremo del rectángulo y en el resto del rectángulo se encuentra todo el sector rural, entonces tenemos mucha ruralidad y al tener mucha ruralidad también tenemos más vulnerabilidad y más complicaciones, como tú lo explicabas. E incluso en Claro, este minuto tenemos un brote territorial. perfecto. Y eso que iba a decir, en la parte urbana
tiene sus complejidades, pero lo rural también, porque entiendo que se han detectado algunos casos en faenas forestales puntuales también, donde se ha tenido que atender con más rapidez. Sí, tenemos como identificado 3 brotes laborales en empresas. Bueno, eso es lo otro que tiene característico de Coyhaique, que en este minuto hay, bueno, grandes empresas forestales. Tenemos el proceso de construcción de esto de la planta eólica que se está haciendo, que está en uno de los sectores rurales de Coyhaique, y también tenemos una empresa que está trabajando en la construcción del Hospital Nuevo Coyhaique. Entonces tenemos como harto movimiento, la verdad, harto movimiento de gente, gente que viene de otras regiones, de otras ciudades, a trabajar como en la construcción o en empresas forestales. Entonces, tenemos identificado 3 brotes laborales y también tenemos identificado en este minuto un brote territorial que nos tiene bastante preocupados, la verdad. Claro, conversábamos hace algún tiempo también cuando se generó un incremento de brotes de COVID-19 en Cunco y el alcalde nos decía, este es problema de familiares que vienen de Santiago, que no hay controles en los terminales, ni mucho menos en los recorridos, y vienen con tema de infección y llegan acá a las familias de Cunco y se va generando también aumento de brotes. ¿Tienen ustedes ese mismo problema? ¿Hay buses de la capital que lleguen directamente o pasen por Coyhaique a dejar gente y todo eso? Coyhaique es una ciudad de paso. Nosotros estamos en conexión con la 5 Sur y Angol. Entonces, todos los que quieran ir a Angol necesariamente tienen que pasar por Coyhaique. Y incluso algunos personas o algunos camiones utilizan esta ruta para ir a la ruta de la madera, que es la que te vas por atrás por Angol, Renaico, Nacimiento, Concepción. Entonces, somos una comuna con harta movilidad. Mira, cuando nosotros hicimos el control sanitario, hicimos como un control, no es cordón, porque legalmente no se atribuye a cordón, porque eso tiene que estar indicado por la Seremi. Y esto no fue indicado por la Seremi, sino fue una estrategia municipal. Tuvimos un control sanitario funcionando harto tiempo en las entradas de Coyhaique, en la 5 Sur y en Angol. Y ponte tú que nosotros en controles, en un mes se controlaron más de 80.000 vehículos. Es decir, que tiene una harta movilidad a pesar de ser una comuna tan pequeña. Y creemos claramente, como te comentó el alcalde de Cunco, que se hace necesario hoy en día que el nivel central y la autoridad sanitaria considere estos factores que a lo mejor no se están considerando desde el punto de vista del contexto. Yo creo que a lo mejor el nivel central no ha visto el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y eso ha sido en términos generales, o sea, con la pandemia nos hemos dado cuenta de estos déficits que tenemos, pero ponte tú, no existe un financiamiento específico para la salud rural. Y nosotros en la región de la Araucanía, la mayoría de nuestras funciones en salud son en rural. Tenemos una gran cantidad de postas y no existe un financiamiento acorde, un financiamiento contextualizado a la salud rural. Menos en pandemia. En pandemia tampoco, esto se comunicó, todo el mundo lo sabe, la Seremi inyectó dineros a los departamentos de salud a través de unos convenios que se firman con ellos según la trazabilidad que nosotros tengamos. La verdad que no es mucho dinero, es bastante poco. Y como te decía yo, pues ese financiamiento no viene adecuado al contexto en que nosotros estamos, con una comuna rural, una comuna vulnerable. A lo mejor esos financiamientos sirven para comunas más grandes o para comunas más estables, con menos dispersión geográfica, con otras características socioculturales, pero acá no se consideraron las características socioculturales que nosotros poseemos, la dispersión que nosotros tenemos, la ruralidad que nosotros tenemos. Entonces, eso complica un poco más la situación. Entonces, yo creo que lo que menciona el alcalde Cunco igual es un factor importante a considerar y que yo creo que la autoridad debiese tomar en cuenta. La región necesita un proceso de filtro mayor. Y ahora se nos viene septiembre, se nos vienen ya temporadas más de mayor movimiento. Tú sabes que a la región llega mucha gente de otras partes de la ciudad, de otras partes del país, porque es un sector muy turístico, muy llamativo. Tenemos hartas termas, tenemos hartas cordilleras, hartos lugares lindos, centros de esquí maravillosos. Entonces, yo creo que la autoridad central debiese considerar las posibilidades de cuarentena o de cordones sanitarios
asociados a nuestra región, sobre todo a Coyipulli en este minuto. Efectivamente, Aaron, finalmente, ¿cuál ha sido el efecto en el personal médico, particularmente en lo que significa la salud primaria, donde ustedes se desempeñan a diario? Bueno, el costo es altísimo porque cambió el formato de atención totalmente distinto. Por ejemplo, yo en este minuto estoy en el equipo COVID, pero yo antes me desempeñaba en rehabilitación integral. Pero por este contexto nos tuvimos que ir acomodando y la atención es distinta, pues ya no estamos atendiendo como se atendía antes, cuando tú venía el usuario hasta el centro, lo atendíamos en el centro, teníamos harta movilidad y podíamos ver varios usuarios. Hoy en día ya no se puede hacer eso porque hay mucho riesgo, entonces hay formatos nuevos de atención, la mayoría son en domicilio, intentamos de que los usuarios no se acerquen a nosotros, sino nosotros acercarnos a ellos, pero ¿qué provoca eso? Que la capacidad de ver cantidad se disminuye, porque tú, si haces domicilio en un sector rural como el nuestro, 5 domicilios, 6 domicilios, y andas súper apretado de tiempo, porque las distancias son muy largas. Y no es la realidad que tú tenías antes, que veías 10, 12, 15 pacientes en un día. Entonces, muchos usuarios tienen que esperar mucho más tiempo su atención y eso ha sido mucho más complejo, porque a pesar que estamos en pandemia, la gente sigue enfermándose igual de otras cosas. Tenemos gente que está postrada, gente que tiene algún grado de dependencia moderada, dependencias severas, dependencias profundas, que requieren de los apoyos de los equipos de salud. Pero se hace muy difícil y muy complejo cuando la autoridad no ha reflejado en financiamiento lo que estamos viviendo. No ha habido financiamiento para apoyo en APS. Lo que se ha visto que se contrataron apoyos y profesionales en niveles secundarios, en niveles terciarios, para apoyar este proceso de pandemia, pero no ha habido ese financiamiento para nosotros en la atención primaria de salud. La verdad es que generalmente la atención primaria de salud nos toca harta pega, pero nos llega poco financiamiento. Muchas veces nosotros conversamos con varios colegas y con varios dirigentes a nivel regional y llegamos como a una conclusión de que los esfuerzos de la atención primaria de salud son mucho mayores a lo que realmente se financia. Nos desgastamos, le ponemos harto empeño para que esto funcione y muchas veces no logramos alcanzar a todas las familias o a todos los hogares que tenemos que alcanzar porque no nos da el tiempo ni el cuero, como se dice en buen chileno. Así que, ojalá que, perdona mis palabras, ojalá que esto lo esté viendo la autoridad y se dé cuenta de que para poder implementar estrategias de intervención, para poder implementar financiamientos asociados a la atención primaria de salud, hay que conocer los contextos. Y los contextos que nosotros tenemos son muy, muy distintos a los que puedan ellos vivir en Santiago. Así que ojalá que también esto sea un llamado a la sociedad a tomar mayor responsabilidad y un llamado a la autoridad a considerar la cuarentena, en este caso, para la comuna de Coyipulli y considerar estrategias de filtro, de apoyo a la región. Aarón Seguel, gracias por este contacto y bueno, entendemos, harta pega, poca plata, pero hay mucho amor, mucho cariño, mucho deseo de hacer las cosas bien y eso se nota, la gente lo agradece y evidentemente los reconocimientos ya vendrán porque creo que ustedes son parte de esta gran llamada primera línea y en algún momento tendrán esa distinción que todos esperamos. Gracias, Aarón. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Que estén bien. Saludos.